Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro. 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por 724.mx a través de todas las plataformas de internet y redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos están viendo, que nos están escuchando y que nos siguen a través de Unión Continental Latinoamericana, UCL. Un saludo a Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y por supuesto a todos nuestros compatriotas allá en Estados Unidos. Oigan, y también les recordamos, ya tenemos un número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus comentarios, sus saludos, sus mensajes de voz. Recuerden, si nos hablan o nos escriben de Latinoamérica o de otra parte del mundo, solamente hay que agregar 52 y después el número 55 65 05 10 37. Lo repetimos, 52 55 65 05 10 37. El día de hoy me acompaña Jacobo Bautista, editor web de Líderes Mexicanos. Hola, Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, David, ¿qué tal? Acabo de aprender cómo agregar un número del extranjero. Pues ahí está, para que nos hagan llegar sus mensajes. Ahí agregas el 52 para el número WhatsApp y ya luego nos das el número y con mucho gusto te agregamos. Oigan, y también nos acompaña Javier Hernández, analista y politólogo. ¿Cómo estás, Javier? Como siempre, David, es un placer saludarte a ti y a todo tu público. Oigan, pues fíjense que nos reunimos este viernes, ya es fin de semana, porque hay un problema, que bueno, sí es un grave problema, porque parece ser que no hay oposición en este país. Fíjense, desde julio de 2018, PRI, PAN y PRD, pues simplemente parece que no se han logrado reponer desde esas elecciones que, bueno, pues se llevaron el 30 millones de votos a favor de Morena y obviamente a favor del liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Parece ser que quedaron noqueados, desorientados, inconscientes ante esta pelea de la 4T. ¿Qué pasó? Pero lo más curioso de todo es que PAN, PRI y PRD, tratando de sobrevivir, se les ocurrió hacer algo que llamaron una coalición de partidos muy antagonistas, partidos que habían luchado históricamente uno en contra de ellos, y bueno, pues pretenden generar una opción para estas elecciones de 2021. Lo peor de todo es que pretenden también generar la misma cantidad de votos que obtuvieron en el 2018, de tal manera en que, bueno, pues simplemente o van a tratar de llegar a ciertas gobernaturas o van a tratar de nivelar las cosas en el Congreso. Lo cierto es que no son ambos partidos, PRI, PAN y PRD, pues simplemente tuvieron un voto de castigo. La gente, la sociedad, el votante, el elector, pues sigue considerando que estos partidos realmente no han logrado modificar de manera sustancial, pues una propuesta viable para que el país simplemente pueda cambiar. ¿A qué estamos jugando? Lo peor de todo es que, bueno, pues estamos ya muy cerquita ya del proceso electoral y las cosas no pintan nada bien. Javier Hernández. Pues mira, yo no creo que haya desaparecido la oposición o que esté moralmente derrotada. El problema que veo es que todos los cuadros importantes, bueno, todos los personajes importantes con mucha trayectoria, que podían hacerle una oposición fuerte a López Obrador, están con López Obrador, están en Morena, fueron cooptados. Y hay algo bien interesante, porque cuando López Obrador y su feliz banda de seguidores hablan de los de antes, pues los de antes son ellos mismos, llevan ahí desde 1970 o antes. Y cuando hablan de que ya no es lo mismo, pues son los programas de gobierno de hace 30 años, pero son las mismas personas. Aquí el problema, y esta es la gran falla, en este sentido, bueno,
No hay oposición porque la oposición que podría haber ya está en Morena. Los fuertes, los que tienen experiencia, los que tienen pegue, los que tienen jale. Y hay otra cosa, es que los partidos, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, han permitido en los últimos 30 años que surjan nuevos cuadros. Tú ves muy pocos jóvenes de menos de 50 años o de 30 años, muy poquitos que estén ahí. Incluso los jóvenes de Morena, no los estás viendo de candidatos, están poniendo candidatos viejos, Morena. Y lo mismo están haciendo el PAN, el PRI, el PRD, están poniendo a los candidatos que ponían hace 25 años, a los candidatos de hace 20 años, y no hay una nueva clase política, no hay nuevos líderes. Los líderes que hay personas con cierto arrastre social y pues podrías hasta pensar en los influencers, pero ni siquiera están poniendo a ellos, están poniendo actrices de telenovelas de hace 20 años, están poniendo conductores de programas de hace 10 años. Oye, eso, justo a eso vamos, porque Ajá. se les acabó el talento. ¿Qué pasó con los políticos profesionales o con los cuadros Jacobo Bautista? Que bueno, pues como sea, iban creciendo en su momento, pero ahora ya agarran a cualquiera. Cuando hay jóvenes, además, jóvenes además con trayectoria política, son imbéciles como de Nuevo León, ¿no? Pues mejor así que no lo suelten, caray, porque Sí, qué penita. Y sí, lo otro es que, ¿cómo decía Alex Lora? Que hay puros changos y sí. pirujas Changos, y etarias, sí. ¿no? Sí, entonces son los que pues ahí buscando entre la basurita encuentras y pues a darles una candidatura, porque sí, todo lo demás es puro viejito, y el viejito que no es, de repente pues es Kiko o algún futbolista, pero que tiene la misma edad. Sí. Pero, ¿qué ha pasado con los políticos entonces, generados en los mismos institutos de los partidos, Javier, Jacobo? Ya no funcionaron, jugaron por los mismos, no les dieron la oportunidad. Es que no los dejan, no los dejan llegar. O sea, no los dejan llegar porque, pues, si quieres senadores más jóvenes, los senadores que están ahí y te dicen que no hay reelección, pero es porque los senadores se convierten en diputados o luego de la pluri se pasan a la elección y ahí andan. Y siempre si revisas la lista de diputados de ahorita de la legislatura pasada y hace 20 años, son exactamente los mismos. Entonces, alguien se va a tener que salir para que entren otros nuevos. Y luego si los ves, incluso la bancada más numerosa que es Morena, pues si te vas hace 3 legislaturas, hace 5 legislaturas, son exactamente lo mismo, nada más que son de otro color. Y hace rato que decías del voto de castigo, pues el voto de castigo se le da al quien tiene la culpa, y sin duda PRI, PAN y PRD tienen la culpa de muchos. Lo bonito es que nuestro presidente no tiene ni tendrá la culpa de absolutamente nada. Antes manda a sacrificar a Ebrard o a Olga Sánchez, más a Olga Sánchez que Ebrard, que tener la culpa de algo. Y así como va a haber voto de castigo para alguien que hace todo bien. Aquí estaríamos hablando, Javier, de lo que es la construcción del mismo sistema político mexicano, ¿no? Que desde su origen, después de la Revolución, donde, bueno, pues finalmente el Partido Nacional Revolucionario, después Partido Revolucionario Nacional y después Partido Revolucionario Institucional, pues lo único que hizo fue decir, bueno, va a haber para todos, nada más que hay que formarse. Y durante más de 71 años, pues obviamente desfilaron en sus filas, pues obviamente esto que era muy normal en ese entonces, ¿no? Una estructura de gobierno, una estructura de partido político que iba de la mano con el gobierno federal y que de ahí, bueno, pues iban emanando precisamente, bueno, pues sus jóvenes, ¿no? Sus jóvenes militantes y que iban adoptando espacios. Sin embargo, bueno, pues a finales del 87, pues ya había quienes decían, oigan, esto ya está medio vetusto, hay que cambiar, hay que ser un poquito más democráticos, por lo menos hay que dejar que participen en los puestos públicos, pues por una elección democrática y no por un dedazo. Pero parece que estamos regresando a lo mismo, ¿no? Vaya, la construcción del mismo sistema político mexicano, sobre todo en esta incipiente democracia que pues empieza a surgir después de aquel supuesto fraude de 1988, que aparece obviamente el IFE, Instituto Federal Electoral, ya como un organismo autónomo constitucional y con una personalidad propia, pues va de alguna forma construyendo oportunidades para la oposición. Realmente la única oposición como tal que teníamos en este partido, en este país era el Partido de Acción Nacional, ¿no?
que era una militancia, pues no de derecha, sí conservadora, sí católica, pero que tenía una opción empresarial, que tenía una visión de otro tipo y que poco a poco fue cediendo espacios el mismo gobierno federal a esta alternativa para cederle totalmente el poder en el año 2000. Y digo totalmente el poder entre comillas, porque la presidencia la habrá ganado Vicente Fox y después Felipe Calderón, pero el control lo siguieron manteniendo los priistas, ¿no, Javier? Y lo siguen manteniendo los priistas. Hay una cuestión aquí, y la narrativa del PRI, hay un problema, bueno, no un problema, la gran fortaleza del PRI es su narrativa. ¿Cuál es esta narrativa? Si tú te remontas al México de 1930, no había un Estado-nación como lo conocemos, lo que había eran un conjunto de pueblitos incomunicados. La gran ventaja que tuvo el PRI fue que al crear las comunicaciones, creó la identidad nacional. Esto es bien interesante. Si tú te vas hace 100 años nadie sabía que era un mariachi. Los mariachis eran una cosa muy local de Jalisco. Pues el PRI fue todo lo que ahora conocemos como nuestros símbolos de lo mexicano, fueron un conjunto de recopilaciones y de construcciones del PRI. Toda la narrativa nacionalista, petrolera, todo esto es del PRI. Y yo siempre digo que la cuarta transformación será nostálgica o no será, porque lo que veo en López Obrador es una enorme nostalgia de esa era dorada del PRI. Y se lo facilita que haya millones de personas adoctrinadas en el nacionalismo revolucionario, se lo facilita que el promedio educativo de los mexicanos sea de cuarto de primaria, se lo facilita que lo único que tuvo que hacer era muy difícil, durante muchos años, durante 70, 80 años, el PRI siempre fue el rival a vencer porque era el dueño de la narrativa. Lo único que tuvo que hacer López Obrador fue montarse en la narrativa que ya existía. Ese es el gran desafío para vencerlo. Porque no se trata de vencer al López Obradorismo, se trata de vencer toda una cultura, no solo una cultura política, una cultura cívica. La falta de cultura cívica es la que le damos del PRI. Y cuando ves todos estos escándalos que están saliendo de corrupción y que López Obrador los solapa y los protege, y si él manda, toda la gente se cuadra y oficialmente no hay corrupción porque el presidente ya dijo que no hay corrupción. Igual te vas a un periódico de hace 30 años, el presidente decía que en México no hay corrupción, así fuera, el presidente que lo estaba diciendo era Luis Echeverría o era José López Portillo, el presidente decía que no hay corrupción, y toda la clase política se sumaba y decía en México no hay corrupción porque el presidente dijo que no hay corrupción. Si el presidente decía que todo iba de maravilla, pues estamos en lo mismo. El pequeño lapso de la llamada transición política, esos años de panismo y de esperanza, de modernidad, pues fueron lapsus, porque lo que tuvimos fue así como un pequeño saltito en el que parecía que nos modernizábamos, y luego regresamos porque toda la gente se siente más cómoda con esto. López Obrador se siente muy cómodo en 1970, su público se siente muy cómodo en la misma década, petróleo, nacionalismo, ficheras. Es como es una un vuelta al pasado. Lo que les pasa a los rusos, ¿no? Los rusos cuando tuvieron su intento de democracia post-Yeltsin, pues los rusos no querían en realidad democracia y votar, ellos querían usar. O sea, habían tenido versiones soviéticas de los zares con Brezhnev, con toda esa gente del Politburo, los querían usar. Entonces, sí, pues votaron para tener un zar que no se va a quitar de ahí, y ahí está Putin, ¿no sabe? Igual nosotros vamos a tener, o sea, Andrés Manuel va a elegir quién va a ser su sucesor, y el sucesor, llámese Ebrard o llámese Marcelo, pues va a seguir la línea, y al término de 6 años va a elegir a quien Andrés Manuel le diga que elija. O sea, todo vuelve a ser democrático. Oye, Jacobo, pero esto no sería entonces un regreso, ¿o tú crees que es parte de la cultura política del mexicano? No, no es ningún regreso, nunca nos hemos ido. Es la figura del hombre fuerte, es el gran Tlatoani, es obviamente el líder, el cacicazgo, es obviamente este presidencialismo que no se nos muere, y que justo requiere de este hombre fuerte que controle, que sea muy paternalista. Sí, ahí le ¿No falló. hacia otro lado, como ha sucedido en otras partes del mundo? ¿O ya lo tenemos integrado en el ADN y hay que aceptarlo? Sí, hay al que le falló fue a Zedillo, ¿no? Que no pudo elegir del todo a su sucesor porque se le armó ahí un poco la bola y entonces se aceptó perder un poquito, ¿no? Luego Vicente Fox, que metió la mano hasta donde pudo en la elección interna del PAN para que saliera que salió, y luego el
pobre Calderón se le murieron sus dos candidatos, porque hay que decir que pues, se le murió Juan Camilo y se murió el que era su secretario de Educación, que eran los candidatos naturales. Así Y es. ahí volvió a haber otro medio quiebre, ¿no? Y luego, afortunadamente, llegó Enrique Peña Nieto, que a Enrique Peña Nieto se le reconoce muy poco de haber sacado al PRI de los Pinos. O sea, Enrique Peña Nieto hizo absolutamente todo lo posible y de hecho Andrés Manuel le debería de construir un monumento porque si él y su camarilla no hubieran hecho las porquerías tan cínicas que hicieron, no sé si sean más cínicos ahorita los Bartlett y los... Oye, que son los mismos, ¿no? Que son además los mismos, pero lo hicieron además con tan poco estilo, tan poca gracia y con tan pocos chistes o con chistes tan malos que la verdad nos cayeron muy mal y ahí vino el puto de castigo y Peña Nieto sacó al PRI de los Pinos. Andrés Manuel nada más se montó en la ola. Y se montó en la ola del discurso priista, porque durante los 2 sexenios panistas, el PRI se la pasaba diciendo, esto no pasaba en tiempos del PRI. Crímenes no pasaban en tiempos del PRI, escándalos de corrupción no pasaban en tiempos del PRI, claro, porque no permitían que la corrupción se supiera, pero todas esas cosas que decían no pasaban en tiempos del PRI, llega López Obrador y le dice a la población, yo lo regreso a esos tiempos, hagamos a México grande de nuevo, ¿y qué pasó? Pues la población se lo creyó y votó por él. Fue una fórmula muy sencilla y en eso está. Y cuando se preguntan muchos analistas, pero ¿por qué con estos datos y con estas cifras y con estos resultados tan pobres o tan negativos la gente no le da la espalda a Andrés Manuel? Pues porque les dio lo que quería y se lo sigue dando. Así es, ese es el punto, que entonces parece ser que es parte de este ADN que es muy característico del mexicano, que es esta idea muy paternalista. Si lo analizamos en las redes sociales, si lo analizamos en cualquier charla, en cualquier chat, hay un anhelo a que esta visión paternalista, esta visión de hombre fuerte, sea realmente quien tenga el control, quien tenga el poder, para entonces ajustar las condiciones y la dirección del país. No hay ninguna percepción inclusive democrática o no se percibe de esa forma, ¿no? Inclusive ya están de nuevo con esta idea del mayoriteo. Bueno, recordemos, se acaba de pasar el presidente esta reforma a la ley de la industria eléctrica y pues prácticamente todos los legisladores levantaron la mano y dijeron, adelante, va, que se vaya al pleno inmediatamente, aunque pues tal vez esto termine nuevamente en el ajuste, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia. Es bueno que haya mayorías legislativas, es bueno que no haya contrapesos. ¿Cómo visualizamos eso, Javier? Mira, lo peor que le puede pasar a una democracia es que no haya contrapesos, porque entonces lo conviertes en una no democracia. Y aquí están usando unos métodos muy mañosos también de la era dorada del PRI, en el sentido de comprar el voto, de comprar la lealtad a cambio de permanencia en el cargo. Es decir, esto que parecía una fórmula muy virtuosa hace 3 o 4 años, que era la reelección, en donde el diputado o el senador, sí, en este caso en la elección de 2021, el diputado se somete va con sus votantes y dice, oigan, lo hice bien, voten por mí otra vez. Pero hay un paso atrás que es en donde alguien tiene que palomear su candidatura y quien las palomea es el presidente. Y entonces, de esta manera, él compra su lealtad a cambio de la permanencia en el cargo. Es una fórmula bastante perversa. Y no es lo único, porque cuando llegan al público, cuando tienen que justificar esto frente a la sociedad, usan puras posverdades. ¿Posverdades de qué tipo? Del tipo, pues es que se congeló el gas en los ductos de Texas. Y ya cuando llega alguien que sabe de gas y te dice, oye, el gas se congela a 160 grados bajo cero, si estuviéramos a 160 grados bajo cero ya estaríamos todos muertos. Pero la gente prefiere creerle al presidente. El presidente puede mentir 60 veces diarias, puedes demostrarlo, puedes acreditarlo, puedes documentarlo, y la gente va a seguir creyéndole a él. Y no sé si sea una cuestión de que es el hombre fuerte, porque no veo que maneje los símbolos de poder que manejaban Fox, que manejaba Peña Nieto. Este hombre lo que maneja son símbolos de debilidad, y entonces eso hace que la base de la pirámide se siente identificada con él, por esa simbología de debilidad que maneja.
No, el Y- presidente es el viejito, es el abuelito que Exacto. tiene la lana. O sea, no es un símbolo de poder así brutal, sino es como el abuelito que tiene la lana. Entonces, llegas Sí. a la casa y dice pura necedad y te Ujú. escupe y te avienta las cosas y pues no les vas a reclamar porque es el abuelito que tiene la lana, ¿no? Te puede sacar del testamento. Sí, Sí, entonces, Pero nuevamente, en este sentido, resulta curioso que las personas crean ese tipo de mentiras, crean ese tipo de situaciones, lo dejen pasar porque crean que, pues finalmente también apenas va empezando, lleva 2 años en el poder y pues hay que dejarle, a lo mejor fue demasiado el cochinero que dejaron los otros partidos, los otros políticos y pues ahora le toque recoger absolutamente todo. Pero bueno, esto vamos a platicar ahorita que regresemos, porque vamos a hacer un pequeño corte, amigos, amigas. El día de hoy está aquí con nosotros Jacobo Bautista y Javier Hernández platicando por qué no hay oposición en este país, o si la hay, no se ha logrado cristalizar. Y vamos a regresar a hablar un poquito de los candidatos que tenemos para el 2021, desde la famosa cantante Vivi Gaitán, que va por una alcaldía allá en el Estado de México, o por la gobernatura de Lupita Jones, allá en el estado, un estado norteño en México. Así es que regresamos. Esto es Cronómetro 2020. Redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram. Todo en un solo lugar. 724 Noticias. Con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Oigan, antes del corte justo estábamos hablando de este tipo de candidatos que tenemos. Fíjense, Lupita Jones, ex Universo, gobernadora por Baja California. Vivi Gaitán, por una alcaldía en el Estado de México. Raúl Alcalá, ex ciclista, diputado federal en Nuevo León. Arturo Carmona, actor y exfutbolista, diputado federal en Nuevo León. Enrique Garay, comentarista deportivo en una alcaldía de Edomex. Paquita, la del barrio, cantante, diputada local por Veracruz. Gabriela Goldsmith, diputada federal por la Ciudad de México. El Pato Zambrano, por el PRI, diputado local. Jorge el Travieso Arce, exboxeador, diputado local. Rommel Pacheco, clavadista. Sujei Ábrego, actriz y conductora. El Tinieblas Junior, va por una alcaldía de la Ciudad de México. yo no sé cómo le hace el Tinieblas, o sea, Tinieblas no va a parecer como Tinieblas, o sea, porque pueden ser 5 personas ahí. Está también Blue Demon Jr., Jacobo. Pero ¿sabemos su nombre? A mí la curiosidad que me da, ¿sabemos cómo se llama? Blue Demon. Así va, Blue Demon Jr. Blue Demon pretende gobernar con máscara. Bueno, ya lo anunció, ya lo declaró. Él pretende gobernar con máscara. Alfredo Adame. Bienvenidos a la idiocracia. Va por la alcaldía, una alcaldía de la Ciudad de México. Ernesto D'Alessio, Jorge Campos, futbolista. El Jorge Trejo, no sé cómo se llame, el enemigo jurado de Adame, se debería de lanzar, Carlos Trejo se debería de lanzar en la misma circunscripción que Adame para que se arme buenísimo ahí. O sea, ese debate tendría más rating que todos los debates en México. Pero, ¿se dan cuenta que entonces la caballada está flaca? Lo que pasa... Es culpa del gobernador de Morelos, porque sí, estarán todos de acuerdo que ese hombre no puede gobernar, o sea, no le da. O sea, platicas con él 16 minutos y lo perdiste al 10. O sea, no le da para gobernar un estado, no le dio para... Hay algo atrás que gobierna y a esta gente le dicen, oye, ¿te lanzas? Oye, pero no tengo idea, no te preocupes, nosotros lo arreglamos. ¿Quiénes somos nosotros? No tengo idea. Y realmente esos que están atrás son los que a mí me dan miedo. O sea, no tanto esta gente que de alguna vez... es como un casting, les dieron un nuevo rol, les van a dar dinero. En este sentido, no nos quedaríamos con lo que dijo Paquita, la del barrio, cuando llegó y le hicieron la presentación que iba candidata para esta parte en Veracruz y dijo, yo no sé ni a qué vengo, pero va a haber gente atrás de mí que es la que me va a decir qué hacer. ¿Y quiénes son? Es un problema grave. Y nuevamente... Es lo que pasa en Morelos. Y nuevamente lo que tenemos es que no hay cuadros políticos, no hay instituciones
Pero vamos por partidos, ¿les parece? Morena, realmente, por ejemplo, Morena tiene su escuela o su grupo de vamos a decir, de profesores para tiene su academia para crear cuadros en el partido Morena. Los pioneros. Orientados por el caricaturista El Fisgón. El Fisgón. El Fisgón. Pero resulta ser que para las candidaturas de Morena, independientemente de tu talento y demás, tienes que pasar por la tómbola, que es un acto meramente de suerte, metafísico, si me permiten decirlo así, pues para que puedas tú contender realmente por una candidatura en específico. No estaríamos hablando de lo mismo de lo que ya conversábamos anteriormente. O sea, esto no es simplemente no dejar pasar a los cuadros nuevos y seguirte quedando con las viejas estructuras, estas gerontocráticas, para entonces orientar las decisiones de poder y el ejercicio realmente de las acciones públicas. Pues sí, pasó algo más. Hay otro problema que trae Morena desde 2018. Y es que todos esos jóvenes que formaron las estructuras y las redes de Morena y que formaron los comités de Morena, trabajaron durísimo y al final no les tocó nada. O sea, no les tocó ni siquiera chamba de achichincle, ni siquiera de ayudante. Por estas personas que están detrás, que comenta Jacobo, esa extraña mano que mece en la cuna. Dice, por ejemplo, en Cuauhtémoc Blanco, se le han destapado escándalos de corrupción, se demostró que puso en la nómina a toda su familia. No solamente sigue ahí, sino que sigue ahí. Además hay unos intereses bien raros que están pasando en Morelos, que son los que vienen detrás de todos estos personajes de la farándula, mientras que los cuadros que están trabajando, bueno, vamos a llamar las personas que trabajaron, las personas que te consiguieron el registro, las personas que hicieron el boteo, que hicieron las colectas, los estás haciendo a un lado. Muchos ya se salieron de Morena, muchos ahora son adversarios de Morena, pero estás creando el mismo problema en la coalición Va por México, en la coalición opuesta, que igual tienes mucha gente trabajando ahí para mantener el partido vivo, y tú pones a personajes de la farándula porque crees que van a jalar votos. Y lo que tienes ahí es en realidad a un conjunto de títeres, y alguien, los cuadros partidistas o personas incluso más siniestras, van a estar ahí moviendo los hilos. Pero estás dejando insatisfechos a todos los que te llevaron al registro. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Ahí estás creando otro problema, ¿eh? Oye, Jacobo, y en este sentido, por ejemplo, ¿qué ha pasado en el PAN? Porque Acción Nacional se había caracterizado también por ser un partido en donde, bueno, pues había mucha inclusión, había muchos cuadros, había mucha gente que estaba participando en el sector privado, sobre todo empresarios, emprendedores, era parte de la clase media, y parece ser que se enfermaron o algo les pasó porque no hay manera. El PAN tenía un ideario muy claro, y es católico del esfuerzo propio, o sea, era la derecha, y estaba muy clara su vocación, y era muy abierto a recibir gente que pensara afín, y así se hicieron de Maquillo, y así se hicieron de Fox, ¿no? Que es la derecha, o sea, así nada más. Es una derecha un poco desdibujada, ¿no? Como muy palidocha. Se empezaron a ser menos beligerantes y un poquito más abiertos, porque entendieron que si recibían a alguien con ideas un poquito más abiertas no les hacía daño, y de la otra manera, híjole, ¿quién va a votar por los curitas en México, no? Claro. Como los decía Rius. Y el problema es que les gustó el poder y se metieron a como dice Javier, a esta narrativa del PRI, esta forma priista de hacer las cosas, de que si te ayudo, tú contraes una deuda conmigo, y perdieron la ideología tan clara que tenían por estos acuerdos raros que tiene mucho la política mexicana, por estas deudas contraídas sin que sepan que son deudas contraídas. Entonces, de repente, ellos sí jalaban jóvenes, y a los jóvenes ya no les gustó que ellos se quedaron con la idea. A mí me trajeron aquí me lanzaron como diputado porque les gustaban mis ideas, ¿no? Me lanzaron porque ahora yo les debo tal cual y tal y tal, y entonces tengo que ayudar en esto, y entonces ya no me gustó, entonces ya me salgo. Y ahí dieron el puro remedio del PRI, que están ahí por el poder, y el ideario lo olvidaron totalmente. Y además no
no tienen una figura carismática que los mantenga unidos, porque si lo vemos del otro lado, pues Morena tampoco tiene un ideario. O sea, nada más ve las contradicciones de Morena de hace un año, del discurso del presidente que tenía hace un año con el que tiene hoy. Parecerían dos seres que están peleados, ¿no? No, bueno, habría que pensar en el candidato Andrés Manuel López Obrador de 2006 o de 2012 o inclusive de 2014. Sí, pero él agrupa, al menos, es la figura carismática que agrupa a todos a su alrededor, y en el PAN ya no tienen ni eso. Entonces ya perdieron la idea, el librito y al líder. Entonces el PAN y el PRD están igual. Oye, y en el caso de Ricardo Anaya, pues terminó de desbaratarlo en su totalidad, ¿no? Sí, Ricardo Anaya fue un accidente ahí en el PAN, precisamente por este desbarajuste que hicieron. Pues fue el último en quedar parado, pero ya bastante maltratado y la verdad bastante mediano como candidato. Era muy malo. Javier Hernández. Pues sí, y hay más problemas que tienen que ver con esto. Al PRD le pasó lo mismo que al PAN. Se quedó sin su figura carismática, que era López Obrador. O Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Se fue desgastando. Cuauhtémoc Cárdenas, que pues, ya se fue desgastando y ahora está en el retiro. El PAN intentó revivir por ahí a Vicente Fox, que Vicente Fox no sé qué le pasó, que ya no tiene la fuerza que tiene. Bueno, sí sé lo que le pasó y creo que Sí, todos sabemos. creo que no está padre. No está padre lo que le pasó. Niños, no hagan eso. Exacto. Y la figura carismática del PRI, pues es López Obrador también, porque es el que trae todo su ideario. Y las otras figuras carismáticas que podría tener el PRI, igual están en Morena. Sí, aquí es muy importante lo que menciona Jacobo, es la aparición de figuras que jalen, que concentren, en las que las personas pueden depositar su fe. Y los partidos mexicanos, todos los partidos sin excepción, llevan como 40 años empeñados en no permitir que surja ninguna figura nueva. De repente por ahí hace 10 años se hablaba de la juniorcracia, que eran los hijos de los políticos que tenían larga trayectoria. Claro. Ahí está, por ejemplo, la familia Han, la familia Romero, etc. Oye, los del verde ecologista, ¿no? El niño verde. Es una familia, es un negocio familiar totalmente, pero ya no es un niño. Ya no, claro que no, por supuesto. Ajá. ¿Y quiénes? Y bueno, ¿a quiénes ya candidato? Pues a sus cuates, sus amigos de borrachera, a sus amigos de juerga. Se hizo una cosa muy perversa y aquí pasó algo que tiene que ver con lo que decía Jacobo. Las personas honestas que entraban en la política, pues primero las hicieron a un lado para hacer una política de cuates o de cómplices en todos los partidos, Morena, PRI, Verde, PAN. Y luego, además de hacer a un lado a las personas honestas, las espantaron porque empezaron a meter estos acuerdos extraños, este cobro de cuotas, este cobro de deudas. Vamos, la violencia que vive ahora en nuestro país no es gratuita, hay ahí un encubrimiento político fuerte. Y las personas honestas que entraban en la política, pues ya mejor se salieron de ahí, o por miedo, o por decencia. Y lo que tenemos es una oclocracia, que es el gobierno de los peores, ¿no? La política de los peores. Y ya. Hay que tener cuidado, perdón, si surge, no creo que en el PAN, pero en el PRI, en el PRD o en Morena, si aparece un orador, y nada más orador, con que hable bien, ¿no? Si dice por estupidez no le va a importar a nadie, un orador del tamaño de López Portillo o del jefe Diego. El jefe Diego. Si surge una figura carismática en los próximos 2 años, el asunto se nos puede ir al caramba si es un buen orador con ideas un poco orates. Oigan, y el último partido que yo creo que tendríamos que señalar, porque ya le dimos la vuelta al PRI, que finalmente, bueno, pues el PRI como sea, sigue institucionalmente gobernando, por lo menos con su presidenta en la Cámara de Diputados, tratando de sacar la chamba, tratando de llevar las cosas dentro del orden, en medio de todas estas disputas. Ya hablamos del PAN y la situación, y lo que realmente representó en algún momento la esperanza de cambio, una visión de izquierda, una visión joven, una visión ligada pues más bien a la izquierda europea, ¿no? Que sería esta socialdemocracia que encarnó en su momento el PRD, pero que después nuevamente nos dimos cuenta, o muy tempranamente nos empezamos a dar cuenta que no era un gran cambio necesariamente, y que también tenía, como todos los partidos políticos, pues algunos errores, algunos actos de corrupción y demás. Es el PRD. El PRD definitivamente, como padre de Morena, finalmente, pues no sé cuántas personas quedan en el PRD. Creo que 3. Yo pasé en la mañana y había 3. Y ya, o sea, ¿qué va a pasar con el PRD? ¿Desaparecerá?
Tal vez En la cámara de Mancera igual y se reúnen, no sé. Desapareció en su totalidad, o sea, lo absorbió Morena con sus vicios. Yo creo que se llevaron más los vicios que realmente las virtudes que tenía el PRD, que representó en su momento una alternativa verdadera de la izquierda en México. Pues es que las ideas del PRD, incluso algunas de las ideas progresistas del PRD las está recogiendo el PAN. Y el PAN se ve muy raro poniéndose feminista, poniéndose pro LGBT, Sí. poniéndose, de repente hasta se pone ahí con ideas medio socialistas. Como que el PAN trata de recoger lo que quedó del PRD, o el público que tenía el PRD, pero el público no confía en el PAN, o sea, el público que era del PRD no confía en el PAN, porque el PAN tenía un discurso de clase media, la clase media se siente huérfana ahorita, yo creo que no es casual que movimientos como Frena y algunos otros tengan tanto jale, tanto empuje, porque están cubriendo ese vacío que están dejando los partidos. Y creo que lo que viene aquí muy fuerte para los próximos años es la movilización social, ¿eh? Así como la veíamos en época de Salinas, que había más de 100 marchas en un día, y que por ahí se empujó la transición democrática, y por ahí se empujó el IFE, y por ahí se empujó todo. Creo que viene una época como esa, sobre todo si la oposición sigue en el pasmo de aquí a las elecciones. Si no logran levantar con las elecciones, esto se va a ir a las calles. Así es, así es. Gracias, Javier Hernández. Jacobo Bautista, ¿cómo podemos ir cerrando esta situación en términos de la falta de oposición en este país? Pues mira, yo creo que con un clonazepam cada semana, el resto de los 4 años que nos quedan, podemos transitar felizmente hacia la democracia, que creo que México ya se la merece. O quién sabe, igual y no, ¿no? Igual y estamos muy felices con el camarada presidente en donde está, y nos quedamos con él otros 6, a ver si aprendió en los primeros 6. Y... Lo más curioso de todo es que, bueno, pues el proyecto de Morena va por lo menos igual que el panista, ¿no? Este periodo panista de 2000 a 2012. Lo interesante aquí, Javier Jacobo, sería ver, pues, quién se va a disputar o a quién le van a entregar esta estafeta, ¿no? Hay 2 personajes en específico. Hay quienes mencionan al presidente Marcelo Ebrard y hay quienes mencionan también a la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de este proceso de intercambio. Y por supuesto, pues ahí tendríamos las competencias que va a haber, por ejemplo, con Ricardo Monreal, por una parte, que también él está en búsqueda, obviamente, de este espacio, y alguien que se quiera lanzar, obviamente, a la disputa, ¿no? Hay muchísimos personajes, obviamente, que han levantado la mano, bueno, incluyendo hasta el diputado Fernández Noroña, que dice que con gusto relevaría al compañero presidente, pero bueno, pues eso la verdad es que se ve muy lejano. A mí me preocupa que Fernández Noroña tenga muchos seguidores, ¿eh? Y me preocupa también que de repente en las redes López Obradoristas ves que lanzan el buscapiés de la reelección. Ahí andan tanteando. Y me preocupa también el peso que tienen los hijos de López Obrador dentro del partido. Y creo que entre todo eso va a pasar algo muy fuerte hacia la sucesión presidencial. Muy fuerte y no necesariamente muy bonito, ¿eh? Pues vamos a estar muy atentos porque sin duda es algo que, bueno, pues finalmente nos interesa a todos y, bueno, pues nuevamente ya estamos aquí muy, muy cerca ya de lo que es el periodo electoral en México. Estamos prácticamente a finales ya de febrero. En marzo ya inician ya de una manera más formal las precampañas, todo lo que va a ser marzo, abril, mayo y en junio vendrán obviamente ya este proceso que, bueno, pues va a ser determinante para ver qué es lo que pasa con esta cuarta transformación y ver también la posibilidad de que este gobierno pueda afianzarse de mejor manera. Bueno, pues sin más, no me queda más que agradecer muchísimo a Jacobo Bautista. Gracias, Jacobo. Saludos ahí a la revista Líderes Mexicanos y a Javier Hernández, analista y politólogo. Amigo, muchas gracias. Amigos, nos vemos. Se despide de ustedes David Mendoza. Gracias, que tengan una excelente tarde. Buen fin de semana. Hasta luego. Cronómetro 2020.